¿Y si toda tu vida te hicieron creer que sentarte en una iglesia era el pase directo al cielo? ¿Y si te dijera que hay personas que jamás pisaron un templo, pero caminan más cerca de Dios que muchos que nunca se perdieron un culto? No es una locura, no es rebeldía, es una verdad que duele, porque no estamos hablando de abandonar a Dios, estamos hablando de dejar atrás la culpa, de romper con una idea que suena santa, pero que encadena el alma. Si no vas a la iglesia, estás perdido. Pero, ¿quién dijo que Dios habita en paredes? ¿Quién inventó que tu salvación depende de una lista de asistencia? Si alguna vez te sentiste condenado por no asistir, este mensaje no es para juzgarte, es para liberarte. Quédate, porque lo que viene puede cambiar la forma en que ves tu fe para siempre. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. Si este mensaje te está hablando, suscríbete ahora. Por siglos, la idea de ir a la iglesia se convirtió en sinónimo de estar bien con Dios. Nos enseñaron que sentarse cada domingo, levantar las manos, cantar fuerte, era suficiente. Que faltar a un culto era como faltar a una cita divina. Que la bendición dependía de la presencia física, no de la condición del corazón. Y sin darnos cuenta, confundimos el templo con el Salvador. Confundimos frecuencia con fe, rutina con relación. Se nos dijo, no dejes de congregarte, pero nadie nos explicó por qué. Entonces nació el miedo. Miedo de perder la salvación por no marcar presencia. Miedo de ser visto como rebelde. Miedo de enfriarse espiritualmente por no ir al edificio. Pero ese miedo no viene de Dios, porque cuando miras las Escrituras con los ojos abiertos, te das cuenta de algo poderoso. Dios nunca ató la salvación a una silla, la ató a la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Uno de los versículos más usados para atar conciencias. No dejemos de congregarnos, pero nadie te explica el contexto. Nadie te dice para quién fue escrito. No fue una amenaza para cristianos perezosos. Fue una carta urgente para creyentes perseguidos, personas que arriesgaban la vida por reunirse, no en auditorios con luces, sino en catacumbas con miedo, no en butacas acolchadas, sino en cuevas húmedas donde el eco de una oración podía atraer soldados romanos. Congregarse para ellos no era un requisito, era un acto de guerra, era resistir juntos cuando todo temblaba, era sostenerse en medio del dolor, no para cumplir una norma, sino para sobrevivir con fe. Y ahí está la clave. Dios nunca pidió asistencia perfecta, pidió fe genuina. La iglesia del Nuevo Testamento no vivía de edificios, vivía de encuentros, de orar juntos, de confesar pecados, de partir el pan, aunque fuera en la cocina de una casa o debajo de un árbol. Porque la iglesia no era el lugar, era el pueblo, era el espíritu, era la cruz. ¿Tú qué opinas de esto? Déjame tu comentario mientras ves esto. Responderé a todos. El miedo es la moneda más valiosa para el control espiritual. No se imprime en papel, se siembra en la conciencia. Si no vienes, te enfrías. Si faltas, Dios se aleja. Si no te congregas, el devorador entra a tu casa. Frases que suenan piadosas, pero cargan una intención: mantenerte atado, no por amor a Dios, sino por miedo a una condena. Pero ¿desde cuándo la fe verdadera se alimenta del terror? ¿Desde cuándo la gracia depende de un calendario? Jesús nunca dijo, estarás conmigo si asistes a todos los cultos. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y el ladrón en la cruz? No asistió a una sola reunión, no levantó manos, no cantó, pero creyó. Y esa fe, en el último suspiro, fue suficiente para oír, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué tantos aún tienen miedo? Porque donde hay miedo, hay manipulación. Y donde hay manipulación, alguien está vendiendo lo que Cristo ya pagó con sangre. Jesús no vino a levantar edificios, vino a levantar personas. No buscaba ladrillos, buscaba corazones. Cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no hablaba de una estructura, hablaba de una revelación. La iglesia que Jesús soñó no tiene paredes, tiene personas que aman, que se levantan unas a otras, que lloran juntas,
que oran juntas, personas que no solo se sientan, se entregan. En ese diseño original no hay jerarquías humanas que sustituyan al espíritu. No hay miedo disfrazado de doctrina. Hay libertad con propósito, porque ser iglesia no es pertenecer a un edificio, es pertenecer a un cuerpo. Y en ese cuerpo cada parte importa. No importa si predicas, si cantas, si limpias o si abrazas. Si el Espíritu habita en ti, tú eres iglesia. No importa si estás en una catedral o en una sala pequeña. No importa si hay altar o solo una silla de plástico. Donde hay 2 o 3 rendidos en su nombre, ahí respira el reino. Porque es más fácil seguir una regla que rendir el corazón. Es más cómodo llenar una silla que vaciarse delante de Dios. Muchos crecieron escuchando lo mismo. Dios te ama, pero si faltas, se enoja. Dios es bueno, pero solo si das el diezmo a tiempo. Esa mezcla de amor condicionado y miedo disfrazado creó generaciones de creyentes obedientes por temor, pero desconectados de la gracia. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que muchos ni siquiera lo saben. Creen que están bien, solo porque siguen yendo, pero su corazón está seco, cansado, roto. Se sienten culpables si faltan, pero no se sienten vivos cuando están. Porque cuando la fe se vuelve costumbre, el alma se vuelve espectadora. Y ahí está la trampa. No es que no amen a Dios, es que les enseñaron a temer más al castigo que a desear su presencia. Y cuando el temor al infierno es más fuerte que el amor por Jesús, la religión reemplaza la relación. Por eso tantos siguen ahí, no por convicción, sino por miedo a perder la bendición. La salvación nunca fue un premio para los que asisten más, es un regalo para los que creen. Efesios capítulo 2, versículo 8, lo dice sin rodeos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don, regalo, no recompensa. ¿Y sabes por qué eso es tan escandaloso para muchos sistemas religiosos? Porque no se puede controlar a alguien que ya es libre. Si tú entiendes que Cristo lo pagó todo, nadie más podrá atarte con amenazas. Nadie podrá decirte, si no vienes, te alejas de Dios. Porque tú sabes que Dios no vive en edificios, vive en ti. Romanos capítulo 10, versículo 9 lo confirma. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Dónde dice que debes ir a 52 cultos al año? ¿Dónde dice que el asiento salva? No lo dice, porque no se trata del banco, se trata de la fe. Fe real, fe viva. Fe que nace en lo secreto y transforma lo visible. Ya no estás atado, ya no eres esclavo de una rutina disfrazada de espiritualidad. Si el Espíritu de Dios habita en ti, entonces tú eres iglesia. Y eso no cambia si faltas un domingo. No desaparece si no marcas presencia. Porque tu fe no vive en un calendario, vive en el fuego que llevas dentro. Jesús no te llamó para que seas un número más. Te llamó para que seas parte de un cuerpo vivo, que ama, que sirve, que se entrega. No por obligación, sino por convicción. No estamos diciendo que la comunión no importa. Estamos diciendo que la comunión no es una jaula, es una casa, un refugio, un lugar de verdad, no de manipulación. Dios no te quiere asistiendo por miedo, te quiere viviendo por amor. Y si alguna vez sentiste culpa por no encajar, si alguna vez pensaste que Dios te abandonó por no ir más, hoy escucha esto con todo tu corazón. No es el banco el que te conecta con el cielo, es la cruz. Y esa cruz ya fue levantada. Si esta palabra habló a tu corazón, no la guardes. Escríbelo abajo con fe y con convicción. Yo soy iglesia, no por tradición, no por rutina, sino porque el Espíritu de Dios habita en mí. Comparte este mensaje con alguien que todavía cree que Dios vive entre 4 paredes. Déjale saber que la gracia no se compra con asistencia. Y si hoy quieres volver a Jesús, si sentiste que tu fe estaba apagada por la religiosidad, ora conmigo y escribe en los comentarios, Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Porque la iglesia no es un edificio. Es un pueblo que camina de rodillas pero vive de pie. Y si estás leyendo esto, tú eres parte de ese pueblo. Alguien una vez te dijo que si no ibas a la iglesia, te perderías.
Hoy el cielo te dice otra cosa. Si crees en el Hijo, ya fuiste hallado. La cruz no fue levantada para llenar templos, sino para llenar corazones. La iglesia no es el lugar al que vas, es la vida que llevas. Así que si alguna vez sentiste que no encajabas, no es porque estés fuera del cuerpo, es porque fuiste llamado a vivirlo de verdad. No es el banco lo que te hace iglesia, es lo que haces cuando nadie te ve, porque ahí, en lo secreto, cuando el edificio se apaga y el culto termina, es cuando de verdad empieza el reino.